señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Y es momento de nuestro tema principal al mediodía, después de las noticias en donde ustedes informaban de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y antes de empezar, sobre preguntarnos qué está pasando con la seguridad en Colombia, porque hemos recibido, pues, los colombianos muchas informaciones sobre masacres, asesinatos de líderes sociales. La JEP anunciaba ayer precisamente que era el inicio de año más violento en la historia, en los últimos años en Colombia, desde la firma del acuerdo de paz. Y por eso quiero, antes de saludar a nuestros invitados, Ana Cristina, para hablar sobre la seguridad, qué está pasando con la seguridad en Colombia, quería preguntarle sobre una noticia que dio usted aquí la semana pasada acerca de la JEP y de la imputación de cargos que estaba preparando la JEP en contra del secretariado de las FARC. Sí, recuerde, Camila, que la semana pasada habíamos dicho que precisamente esta semana se iba a liberar un auto de determinación de hechos y conductas contra el secretariado de las FARC con respecto al caso 01, que es el que conocemos como retención ilegal de personas. Pues hay varias cosas. Lo primero, pues, es que oficialmente, mañana a las 9 de la mañana va a ser la rueda de prensa para presentar ese auto. Camila, recordemos que ese auto pues resulta de 2 años y medio de contraste de material, de documentos, informes de distintas organizaciones del Estado y de víctimas y versiones y distintas organizaciones sociales. Hay que decir que el caso 01 pues va a cambiar de nombre, se va a renombrar, ya no se va a llamar retención ilegal de personas ni secuestro, como sería dicho, sino que ya se va a llamar caso 01 de toma de rehenes y privaciones graves a la libertad. Segundo, se va a imputar se va a individualizar a 8 personas del secretariado de las FARC. Aquí pues se va a hablar de autores de distintos crímenes, quienes daban las órdenes y por su responsabilidad de mando, no solo responsabilidad, sino por omisiones. También es importante decir que este auto va a hablar de la magnitud del delito, de la estructura, cómo funcionaba la estructura y de formas del secuestro. Y va a detallar, por ejemplo, pues que los motivos esenciales de esas formas de secuestro eran motivos financieros, motivos de control territorial y motivos de canje. Y finalmente, pues se van a dar esos nombres, es decir, este auto va a explicar muy bien cómo funcionaba la estructura de las FARC, cómo era esa manera. Y finalmente, pues se dan los nombres de las personas que van a estar en ese auto, pues y le adelanto, Camila, como habíamos hablado, que entre esas 8 personas, pues están Rodrigo Londoño, está también Rodrigo Granda y Pablo Catatumbo. Pues ese es el adelanto de su noticia de la semana pasada, Ana Cristina, lo que está preparando la JEP, precisamente, pues esa imputación, la primera imputación en contra del secretariado, ¿cierto? Es la primera que está preparando la JEP en contra del secretariado de las FARC. Sí, así es, Camila. Y hay que recordar que lo que va a pasar es que una vez es publicado el auto, las personas que están en esa lista se llevan lo que dice el auto, ellos aceptan o no aceptan lo que dice en ese auto, tienen un mes para hacerlo, eso también se le pasa a las víctimas, y cuando eso suceda, pues entonces ya, si ellos dicen, por ejemplo, no acepto, ya se le pasará a la unidad de investigación y análisis para ver qué se hace con el caso, pero hay un mes para que los que están en ese auto, pues digan si aceptan o no aceptan, y ya pasar a mirar las sanciones, que son las que corresponden a los acuerdos de paz, y en caso, pues, de que pueden estar entre 2 y 8 años de cárcel, y si no se reconoce, pues pueden llegar, o si se llega a probar que están diciendo mentiras, puede llegar hasta 20 años de cárcel. Es que Ana Cristina, recordarle a los oyentes que la JEP tiene, digamos, pues en su estructura 3 tipos de sanciones. Las propias, que son las no restrictivas de la libertad, pero que sí tienen una restricción de derechos, que son las que se le aplicarían si el secretariado que está imputado en este primer auto acepta absolutamente toda la responsabilidad. Pasarían a tener unas penas restrictivas de libertad, más no en cárceles, sino en ciertos lugares que la JEP vaya, digamos, a determinar. Hay unas sanciones alternativas que son de 5 a 8 años de cárcel para los que durante el proceso dijeron que eran inocentes y antes del juicio final
se declaren, digamos, culpables. Y las ordinarias, que es que si ellos no aceptan ninguna clase de responsabilidad y son vencidos en juicio, pues ya se les aplicaría las sanciones ordinarias del Código Penal. Entonces, estos son los 3 escenarios que podrían pasar una vez este auto, digamos, sea conocido por el secretariado y ellos decidan o declararse culpables o irse a juicio para ser vencidos en juicio. Valeria, pero llamaría la atención, sinceramente lo digo, que no acepten los cargos, porque digamos, porque si algo quedó claro después de la negociación de La Habana, es que el tratamiento que iban a recibir la FARC precisamente por someterse a esta negociación era un tratamiento, si se quiere, benigno, de alguna forma, porque así quedó establecido. Pero me llama la atención en lo que tiene que ver con los miembros del secretariado, porque el señor Londoño, Timochenko, es miembro del secretariado, Catatumbo también, pero los otros miembros del secretariado que no están aquí en este momento, ¿qué castigo podrían recibir? Según lo Esa que es la ellos pregunta vayan a... Exacto. El castigo sería según la determinación que ellos, digamos, decidan después de conocer el auto. A mí me han dicho fuentes que el auto es extremadamente fuerte en contra del secretariado. Entonces, a usted tampoco le sorprenda que algunos de ellos digan, yo, digamos, me declaro culpable sobre esto y esto, pero no sobre esto y esto y esto, porque también puede ser un golpe muy duro hacia ellos. Entonces, si ellos se declaran parcialmente culpables, se tienen que ir a juicio por algunos delitos. También está de la honra, no sé qué. Ellos siempre han dicho que ellos han reconocido cierto grado de responsabilidad. Acá les tocaría reconocer absolutamente todo lo que el auto les impute. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si ellos reconocen absolutamente todo, se van a unas sanciones que son, digamos, restrictivas de derechos, más de libertad y que están encausadas a reparar el daño a las víctimas y a reconocer verdad, a tener una justicia alternativa, que es en realidad lo que yo creo que el país está esperando para reconstruir en realidad lo que significaría tener una Colombia en paz y pasar, digamos, ya ahora sí a una etapa de reconciliación. Ana Cristina, la semana pasada usted nos decía, se viene esa imputación en contra del secretariado de las FARC por parte de la JEP. Ya sabemos entonces que es mañana. ¿Sabemos mañana a qué horas? A las 9 de la mañana, sí, a las 9 de la mañana va a ser la rueda de prensa, Camila, en que se va a presentar este auto que, como le digo, es un auto supremamente extenso por todo lo que se explica, y es decir, cuentan no solamente la magnitud del delito, es rico en datos del tipo, pues, de cuántas víctimas, cuántos son hombres, mujeres, las edades, cuáles están en el registro único de víctimas, cuántos han quedado, son casos que han quedado en la impunidad y cuántos no. También tiene toda esta estructura de las FARC y comenta algunos datos que probablemente para muchos no son tan conocidos, asuntos como lo que se llamaban las ayudantías, que eran sistemas de control interno de las FARC, distintas formas del secuestro que ellos usaban y para cuáles eran esos fines, unos que eran para financiación, otras veces era para control territorial, otras veces era para canje de guerrilleros. Entonces, hay una serie de revelaciones muy importantes en ese auto que, como le digo, resulta de 2 años y medio de contraste, no solamente de los testimonios que ha tomado la JEP, sino también de una cantidad de documentos que vienen de instituciones del Estado como la Fiscalía y de versiones y de distintas organizaciones de la sociedad civil. Pues estaremos pendientes mañana de la JEP, 9 de la mañana, esa rueda de prensa en donde se confirma lo que anunció usted, Ana Cristina, la semana pasada, la primera imputación en contra del secretariado de las FARC. Y precisamente ya que hablamos de las FARC, hablemos de lo que está pasando con la seguridad en Colombia. ¿Y por qué hago una relación? Porque ayer se dio a conocer que tenemos el inicio de año más violento desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Pero además estamos viendo unas violencias que antes no habíamos visto, o tal vez nuestros invitados nos lo podrán corroborar y nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando con la violencia y con la seguridad en Colombia. Quiero saludar a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, y creo que uno de los mayores expertos en estos temas de seguridad en el país. Ariel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes y un saludo a la mesa y a Andrés Villamizar. Muchas gracias por su invitación. Aprovecho para saludar también al doctor Andrés Villamizar, economista de la Universidad de los Andes y especialista en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tiene muchos pergaminos el doctor Villamizar, pero además también experto en seguridad. Doctor Villamizar, bienvenido.
Muchas gracias, Camila. Un saludo para Ariel, para todos los oyentes. Un placer estar aquí para poder discutir estos temas tan importantes. Bueno, yo quiero pedirle un diagnóstico rápido a los dos y empiezo con usted, Ariel, que lo saludé primero. Y es, ¿qué es lo que está pasando con la violencia y la seguridad en Colombia? Porque parece ser que estuviera como mutando a una violencia con una sevicia mucho mayor a la que habíamos visto nosotros antiguamente, ¿o no? Camila, mire, nosotros estamos en lo que en la Fundación Paz y Reconciliación llamamos la tormenta perfecta. Hay una confluencia de 4 fenómenos que trágicamente confluyen desde el año pasado y este año y han hecho que la violencia se dispare y que se degrade. Primer factor, el boom de las economías ilegales. Hace 2 años el gramo de pasta a base de coca valía 1.900 pesos, hoy está a 3.000 pesos. La onza de oro, $1.200, hoy está a $1.800. El mercado internacional en Colombia pues es un poco más bajo, pero el incremento es brutal. Entonces hay mucha plata y hay mucha disputa por la economía ilegal. Segundo factor, una cosa que se llama empate técnico criminal. Cuando las FARC se van del territorio, era esperable que se diera una disputa que debía durar 2 años, 2 años y medio. Aquí llevamos más de 3 años y nadie gana. ¿Por qué nadie gana? Porque nadie es lo suficientemente fuerte para ganar. En el caso de la costa pacífica nariñense, donde desaparecieron estos 11 muchachos en Mosquera, allá hay 7 organizaciones criminales. Cuando nadie le gana a nadie, la violencia se degrada. Si usted va al Bajo Cauca, hay decapitaciones, descuartizamientos, parten la gente con motosierra. Si usted va, por ejemplo, al Pacífico nariñense, los están fusilando, los videos son dramáticos. El tercer factor es un Estado que se demoró digámoslo así, en planear el nuevo escenario de posconflicto y nunca pudimos encontrar la lógica de esto. Y en todo el territorio se habla que las fuerzas militares están a media marcha, que hay miedos jurídicos, que hay divisiones, y lo cierto es que en territorio se ve que hay una baja operatividad. Y el cuarto factor fue esta pandemia que ocultó todo lo que pasó el año pasado porque todo el mundo se encerró en sus casas y se incubó una nueva ola de violencia y ahora estamos abriendo la puerta y nos estamos dando cuenta de lo que pasó durante todo el año pasado. Esa misma pregunta quiero hacérsela a usted, doctor Villamizar, porque esa es la óptica que tiene Ariel Ávila de lo que está pasando con la seguridad, la tormenta perfecta. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de lo que está pasando con la violencia en Colombia en estos momentos que vemos asesinatos de líderes sociales, masacres de jóvenes y empezamos a decir, oiga, ¿qué fue lo que sucedió? Yo coincido plenamente con los 4 elementos que ha mencionado Ariel. Yo creo que son los 4 elementos fundamentales, pero hay que hacer un par de precisiones que yo complementaría para no repetir lo que ya dijo Ariel, que lo explicó muy claramente. Primero, es muy importante ver y entender que la violencia está subiendo en Colombia desde el año 2016, desde la misma firma del Acuerdo de Paz. No es un tema reciente, ni el último año, ni los últimos 2, aunque se está acelerando, pero el incremento en la violencia medido, por ejemplo, en el número de víctimas de masacres, viene desde el 2016. En segundo lugar, es importante entender que, y esto lamentablemente yo detesto decir que aquí tuve razón en una columna que escribí para el periódico El Tiempo en el año 2016 precisamente, titulada La Paz Violenta. Y utilicé esa frase aparentemente contradictoria precisamente para ilustrar lo que está diciendo Ariel. El Estado tenía que desarrollar una estrategia clara y contundente de control territorial para asumir ese vacío de poder que iba a generar la desmovilización de las FARC. Tenía una ventana de oportunidad muy corta, de 6 a 9 meses, para copar esos espacios, que sabemos todos cuáles son el suroccidente colombiano, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, sabemos cuáles son los espacios para contener esa oleada de violencia que se desataría si no se llenaban y se copaban esos espacios, y lamentablemente no se hizo. No se comenzó a hacer desde 2016 y no se ha logrado hacer del todo todavía. Coincido con Ariel en que la operatividad de las fuerzas militares y de la policía todavía es baja y lamentablemente además hay un déficit de pie de fuerza. Algunos ingenuamente pensaban que el dividendo de paz vendría inmediatamente y que eso permitiría reducir el pie de fuerza de la policía y del ejército, y es todo lo contrario. En los años posteriores a la firma del acuerdo se requería y se requiere un fortalecimiento de la fuerza pública para, repito, copar esos espacios, no solo con fuerza pública, pero también con justicia, con legitimidad del Estado en todas sus manifestaciones. Y agregaría
que se debilitó desde el 2016 e incluso desde antes, desde la negociación en La Habana, y lo digo yo, que apoyé el proceso de paz, que voté por el sí, que estuve de acuerdo en que se hiciera el proceso en La Habana, pero hay que reconocer, y haber votado por el sí y haber apoyado el proceso de paz no significa que uno no le pueda haber errores. Creo que se debilitó la estrategia contra el narcotráfico, que debe ser integral, que no se debe descartar ninguna herramienta, que no puede girar alrededor de la fumigación, por supuesto, pero que no puede descartar ninguna herramienta, porque el narcotráfico lamentablemente es el combustible, junto con otras economías ilegales que mencionó Ariel, es el combustible que financia la guerra en Colombia y que financia la expansión de estos grupos ilegales. Ariel, si bien el narcotráfico, digamos, es uno de las causas, digamos, más abruptas de la violencia en Colombia, la respuesta del gobierno nacional suele ser que es la única causa, y la respuesta es: vamos a acabar con todos los problemas con el glifosato. Yo quiero preguntarle a usted sobre la masacre que vimos en Buga de estos jóvenes con tanta sevicia, como la que vimos en Samaniego. ¿Qué solucionaría el glifosato alrededor de esta clase de sevicia y de masacres que estamos viendo que parecen ser nuevas en el país? Mire, Valeria, esa pregunta es muy interesante. Yo le voy a responder de 3 formas rápidamente. Lo primero es que cuando usted tiene un incremento del precio de pasta base de coca de 1.900 pesos a 3.000 pesos, esto sería un desastre. Fumigando como estamos, con PENIS, sin PENIS, con Petro, sin Petro, con Fajardo, con Duque, es decir, esto sería muy delicado, porque esto es un tema de comercio internacional. Colombia está concentrando casi el 80% de la producción de cocaína, ya Bolivia ha bajado, Perú sigue incrementando un poco, pero pues, esto es una tragedia. Entonces, esto será una tragedia, entonces esto no es glifosato. Segundo, ¿qué pasa si se fumiga con glifosato? Pues vamos a tener 300.000 campesinos en las carreteras del país, paralizando el país, incendiando medio país. Eso es lo que va a pasar. Si el gobierno de la administración de Iván Duque decide fumigar, lo que vamos a tener es que van a bloquear Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, van a bloquear esas zonas, porque el glifosato, y esto es importante, el glifosato no es una solución milagrosa. Nosotros fumigamos más de 1,5 millones de hectáreas en los 20 años que tuvimos y no lo solucionó. Hay mucha resiembra, ese no es el tema. Entonces, ahí estamos. Ahora, que tampoco es el tema solo el PENIS, porque hay gente que no quiere erradicar. Ok, esto es garrote y zanahoria, pero el glifosato no va a solucionar eso y ya llevamos 20 años demostrando lo que no va a solucionar esto. Y lo tercero, y yo creo que en esto está el secreto. Cuando uno habla de que hay que sustituir cultivos, uno no está diciendo que es que eso va a traer una reducción sustancial de las hectáreas de coca cultivada. Lo que uno dice es que le va a quitar familias, personas a la economía ilegal, para que en eso se quede solo los ilegales, que muchos de ellos tienen cultivos industriales, como en Tumaco, hay muchos de ellos que tienen 100, 200 hectáreas. Esa gente nunca va a erradicar por un cultivo de cacao. Entonces, uno lo que tiene es que quitar gente a esa economía ilegal mediante la sustitución, pero seguir haciendo presión en el territorio. Eso es esa mezcla. Pero el glifosato no va a dar esto. Y una última cosa, ¿vale? Ya, sobre la pregunta que me hace. El problema que tenemos hoy no es solo el narcotráfico. Digamos, ahí hay un fetiche muy delicado, porque si usted fumiga o erradica, hay una resiembra a 10 kilómetros. El tema de la minería es mucho más delicado, porque usted no puede trastear la veta de oro. La minería ilegal requiere contingentes criminales mucho más pesados. Y si usted se da cuenta, por eso el Pacífico está viviendo este recrudecimiento de la violencia, mientras nosotros nos estamos preocupando por el narcotráfico, que es una gran preocupación. Está avanzando esa otra economía ilegal, con una tragedia ambiental. Yo siempre le digo a todos que me preguntan, o sea, ¿usted se imagina la onza de oro a $1.800? Esto va a ser una tragedia, van a acabar ríos, selvas este año, esto va a ser una catástrofe. Usted nos ha mencionado el tema de las economías ilegales y ahí está, pues, digamos, el tema de la coca y el oro. Pero lo que pasó en Buga es que a mí, yo creo que el país, pues, le impresionó mucho, porque es que llegaron estos criminales a disparar a mansalva en contra de estos jóvenes, algunos menores de edad, y yo creo que este grado de sevicia sí es algo nuevo en el país. Es un grado de sevicia que se ve todos los días en México, pero que de repente en Colombia no. Entrar a matar sin preguntar a jóvenes de edad en una finca. ¿Usted había visto esto antes? ¿Esto a qué responde, Ariel? Esto había estado hasta 2007, 2008, más o menos estos grados de sevicia tan grandes, pero aquí en Colombia, descuartizamientos, decapitamientos, pues esto aquí nosotros fuimos los profesores de esto, ¿no? México,
Después esto bajó con la desmovilización y se mantuvo muy bajo, y desde hace 2 años comenzó. ¿Dónde comenzó? En el Bajo Cauca antioqueño. Yo creo que Ana María está por acá, se acuerda las cabezas que comenzaron a aparecer sobre el río Nechí, luego abriendo la gente en el río Nechí, botándola. También luego vimos lo de Samaniego y ahora esto de Buga. Sí, hay una degradación de la violencia muy delicada, muy delicada en todo el país. Mire, yo le quiero preguntar al doctor Villamizar, porque tanto usted, doctor Villamizar, como Ariel Ávila, coinciden en una expresión que es la baja operatividad de las Fuerzas Armadas en estos momentos, como una explicación o una respuesta a la pregunta que hemos planteado en el programa de hoy, que es ¿qué está pasando con la seguridad en Colombia? Esa baja operatividad de las Fuerzas Armadas en las que ustedes dos coinciden, doctor Villamizar, tiene que ver exactamente con qué, porque uno pensaría que lo que hay es una ofensiva por parte de nuestras Fuerzas Armadas en contra de estas organizaciones criminales. Y resulta que tanto usted como el doctor Ávila coinciden en que hay una baja operatividad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le tienen temor de pronto a ser después, posteriormente, judicializados por una procuraduría, terminar en unos procesos penales, los oficiales que estén al mando de estas operaciones? ¿Cómo se explica esa baja operatividad por parte de nuestras Fuerzas Armadas, doctor Villamizar? Yo quisiera responder eso, Oscar, pero rápidamente también mencionar sobre la pregunta que hizo Valeria Ariel, y es que me parece importante hacer una precisión. Yo creo que Ariel y yo estamos en el fondo bastante de acuerdo, simplemente haría una precisión. Yo estoy de acuerdo con Ariel en que la fumigación no es una bala de plata, no es una solución mágica, ni mucho menos, pero el mismo Ariel da pistas de cuándo sí y cuándo no. Lo que a mí me parece un error garrafal es descartar de tajo una herramienta que, contrario a lo que dice Ariel, pienso yo, ha demostrado efectividad en el pasado. ¿Cuándo sí funciona la fumigación? En los casos que el mismo Ariel mencionó, casos de cultivos industriales, donde es prácticamente imposible hablar de sustitución voluntaria o incluso de erradicación forzosa manual por las condiciones del terreno, y de eso da fe la muerte y mutilación de decenas o centenares incluso de miembros de la fuerza pública y erradicadores. Entonces yo creo que hay que hacer una estrategia antinarcóticos inteligente, y coincido con Ariel en que hay que diversificar la estrategia, no solo para pensar en el narcotráfico, sino en otras economías ilegales que son igual o más peligrosas para la seguridad en Colombia. Ahora, volviendo a la pregunta de Oscar, yo diría lo siguiente. Primero, uno tiene que mirar con claridad las cifras. Las cifras están ahí. El pie de fuerza de la policía ha venido disminuyendo y mermando significativamente por diversos motivos que no vale la pena discutir ahorita, entre otros el fallo del Consejo de Estado, entre otros. También ha bajado el pie de fuerza del ejército. Yo creo que también hubo algo de fatiga, digamos, y de un cansancio y una fatiga de todo el periodo de conflicto con las FARC, y también que la amenaza se diversificó. La amenaza es mucho más compleja y más difícil y más difusa. Es más fácil plantear, entre comillas fácil, una estrategia contrainsurgente contra un enemigo claro como eran las FARC, con presencia nacional y con una estructura de mando nacional, versus la multiplicidad de actores que mencionaba Ariel anteriormente en diferentes zonas del país. La estrategia, por ejemplo, de objetivos de alto valor está desgastada y no puede ser la base y el centro de la estrategia militar. Entonces yo creo que ha habido problemas de moral, problemas de presupuestales, problemas de liderazgo también de parte civil, que no se originaron en este gobierno únicamente, sino desde antes. Yo creo que ha habido una crisis de liderazgo en el Ministerio de Defensa desde el gobierno anterior, y que se mantuvo en comienzos de este gobierno. Yo obviamente no voy a incluir a eso al doctor Carlos Holmes Trujillo por respeto a su reciente fallecimiento, pero digamos que es un problema estructural que viene desde el 2016. Claro. Entonces yo creo que hay diversos motivos, pero además yo insisto, y creo que en esto Ariel también estará de acuerdo conmigo, no se puede pensar en una estrategia de seguridad únicamente alrededor de la fuerza pública. Son un ingrediente fundamental, una condición necesaria, pero no suficiente para una estrategia de seguridad y de consolidación de control territorial efectiva, que incluye elementos de justicia, incluye elementos de gobernabilidad local, estrategia articulada con autoridades locales, y por supuesto fortalecimiento del desarrollo. Pero en esa vieja discusión, que es como un poco el del huevo y la gallina, de qué viene primero, si la seguridad o el desarrollo, yo creo que es prácticamente imposible. Y Colombia lo ha demostrado, tanto exitosamente como en sus fracasos, que no es viable una estrategia de desarrollo local sin primero lograr condiciones mínimas de seguridad. Claro. Señor Yo Villamizar, quiero decir algo. Adelante, Ariel.
No, mire, claro, uno puede decir que hay un miedo jurídico, eso los militares lo dicen cuando uno va a cualquier batallón. Aquí hay un tema de ausencia de liderazgo, eso está claro, este gobierno no ha podido, pues tuvo a un señor Botero primero, no daba pie con bola, ok. Hay un tema de división también, pero aquí hay un problema muy delicado, y es, en todo el recorrido que yo he hecho por el país, que hice el año pasado, ustedes vieron una entrevista que se publicó en El Espectador con el tema de las disidencias. La baja operatividad se da en todo el país. Yo recorrí Antioquia, recorrí norte de Santander, recorrí Putumayo, es decir, no es un fenómeno que uno pueda adjudicar a una zona que está baja de moral, a esta zona. Entonces, a mí, más allá, yo tengo una pregunta, y es una pregunta, yo no voy a responderla, pero yo quiero preguntarle a las fuerzas militares es, ¿a qué están jugando? ¿Por qué están dejando crecer el problema? Si Gentil Duarte se reúne en el Guaviare, en Tomaxipán, con 400 campesinos y hasta yo lo sé, durante 3 días, ¿por qué no lanzan un operativo militar? Si el señor Matamba del Clan del Golfo está matando pelados y descuartizándolos en el charco y en la tola y todo el mundo sabe dónde se mueve hasta los hechos, ¿por qué no lanzan un operativo? Entonces, yo coincido con Andrés Villamizar, sí, hay un tema jurídico, le adjudico todo eso, pero yo hago una pregunta, es, ¿y a qué están jugando las fuerzas, la comandancia militar? Porque uno no puede entender que haya una parálisis en todo el país y no hay una orden de arriba. Si uno pudiera decir, no, es que este coronel está paniqueado, bueno, entonces afecta a una zona, pero todo el país con la misma dinámica. Bien, solo quería agregar eso. Claro, hay una ramificación dentro del tema que también se puede leer en las redes sociales y tiene que ver con el movimiento o el desplazamiento de bandas criminales venezolanas hacia Colombia. Señor Villamizar, ¿usted cree que también parte del incremento de la inseguridad en el país se debe a ese movimiento que están haciendo bandas delictivas de la frontera o que están situadas en la frontera con Venezuela, sobre todo en el estado Zulia? Mire, lo primero que quiero decir, y esto es impopular decirlo, y esto va en contravía de lo que la mayoría de los ciudadanos sienten y piensan y expresan, no solo en redes sociales, sino en las encuestas, me parece un error garrafal, primero fáctico y segundo, desde el punto de vista ético, responsabilizar a la crisis de Venezuela, la crisis migratoria de los problemas de inseguridad en Colombia. Los problemas de inseguridad en Colombia vienen de mucho antes de la crisis migratoria venezolana y me parece que eso contribuye a la estigmatización de los refugiados venezolanos en Colombia. No es fácticamente cierto, esto lo ha demostrado, por ejemplo, con estudios muy serios la Fundación Unidas para la Paz. No es cierto que la migración venezolana haya empeorado la inseguridad en las ciudades de Colombia. Ahora bien, habiendo dicho eso, Gonzalo, yo pienso que sí es importante entender, digamos, el fortalecimiento de las estructuras criminales en Venezuela bajo el régimen primero de Chávez y luego de Maduro es exponencial. Estamos prácticamente, tenemos que hablar en Venezuela de un narcoestado, tenemos que hablar de un estado absoluto y totalmente cooptado por estructuras criminales, desde las más altas esferas del poder, incluido al propio Maduro, a sus ministros, tienen vínculos directos con el ELN, tienen vínculos directos con el narcotráfico, tienen vínculos directos con disidencias de las FARC, les permiten y promueven su presencia en el territorio venezolano y obviamente eso impacta negativamente nuestra seguridad. Eso impacta negativamente la seguridad en la zona de frontera, tanto en Arauca como en el Catatumbo, y eso obviamente es parte de las razones por las cuales hay que tratar de que más pronto que tarde regrese la democracia a Venezuela y el régimen criminal de Maduro deje de estar en el poder. Pero sí quiero hacer un énfasis muy grande en no responsabilizar a los migrantes venezolanos de cualquier situación de empeoramiento de la seguridad, especialmente en las ciudades. Pero ya que mi compañero Gonzalo Lázari desde Panamá habla del tema de los venezolanos, yo quiero preguntarle, Ariel, a usted sobre el recrudecimiento de la violencia. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, esta alianza que estamos viendo cada vez más grande entre los carteles de la droga mexicanos y los colombianos? ¿El factor México y los carteles de la droga de ese país juegan un papel importante en el aumento y en el recrudecimiento de la violencia o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Camila, sí. A ver, la cosa es la siguiente. Cuando fue la desmovilización entre 2003 y 2006, el negocio del narcotráfico se dañó muchísimo. Nacieron 101 grupos, 101. Águilas Negras, Doradas, esos por desmovilización paramilitar. Y el negocio se dañó por 4 años. Los carteles mexicanos, previendo que con las FARC podía pasar lo mismo,
Ellos llegaron desde 2016 y 17 enviando emisarios, no mandaron ejércitos, nada de eso, enviaron emisarios para servir como jueces, como buenos componedores. De hecho, Sonsón, Antioquia, fue uno de los sitios donde se dio la primera reunión, después la otra fue en Envigado, bajo la lógica de que al Clan del Golfo le daban un territorio, a los caparrapos otra, etcétera. Y eso garantizaba el flujo de droga hacia Centroamérica y hacia México, pasta a base de coca y cocaína. Y los mexicanos a cambio pagaban con plata, pero también con armas. Entonces, lo que hemos notado es que se ha inundado el mercado colombiano de armas. Yo le quiero dar este ejemplo, Camila. Un fusil M16 relativamente nuevo puede costar, hace 5 años, costaba 15 millones de pesos. Hoy cuesta 25 millones de pesos. La pregunta lógica que uno se hace es, oiga, si se fueron las FARC, que eran 13.000 tipos y mujeres, pues lo lógico es que el precio caiga, porque pues el principal comprador de armas se fue, pero no fue así, bajó 2016-17 y el 18 comenzó a incrementarse, significa que mucha gente está comprando y el flujo de armas sigue siendo muy alto. Entonces sí hay un agravamiento muy delicado por esa influencia mexicana, pero no es cierto que hayan ejércitos privados de ellos, digamos, eso no es cierto, ese que Mafia Sinaloa que opera en Putumayo, esos son colombianos, muchos de ellos excombatientes de las FARC. Ese otro de los mexicanos que se está en Buenos Aires, Cauca, esos son puros colombianos rastrojos, pero se colocan ese nombre. Entonces hay una serie de emisarios, hay mayor interdependencia, pero no es que haya ejércitos criminales. Ahora, que si como preguntaba ahorita Valeria, que si las prácticas de decapitamiento, descuartizamiento, muy parecidas a los mexicanos, sí es muy parecida a los mexicanos, de acuerdo, pero no son raras en Colombia. En la época paramilitar eran muy normales los descuartizamientos y decapitamientos, pero es cierto que es una práctica muy de Jalisco Nueva Generación. Señor Villamizar. Perdón, estoy de acuerdo con Ariel. Yo creo que cuando aquí hablamos de la mexicanización, da un poco de risa, se lo digo con franqueza, porque los mexicanos hablaban de la colombianización, ¿no? Hace un tiempo no muy lejano. Ellos decían hace un tiempo no muy lejano, nos estamos volviendo como Colombia. Coincido con Ariel, esas prácticas violentas en Colombia, primero, tienen un origen más viejo todavía, que es en los años 40 y 50, en la época de la violencia. Luego se reactivaron muy fuertemente con por parte de los paramilitares, y como bien dice Ariel, bajaron drásticamente en Colombia con la desmovilización paramilitar, como bajaron las masacres, como bajaron otra serie de prácticas extremadamente violentas que eran típicas de los paramilitares. Y coincido con Ariel plenamente, es muy importante diferenciar el tema de emisarios, el tema de presencia desde el punto de vista del negocio, por así decirlo, agentes comerciales, por así decirlo, de los mexicanos, que tiene mucho que ver con la desmovilización de las FARC también, porque las FARC eran un intermediario en el negocio del narcotráfico entre los narcos colombianos y los carteles mexicanos. Cuando desaparecen las FARC, se viene una negociación más directa entre los carteles de la droga mexicanos y los narcos locales nuestros para enviar la droga a México y a Centroamérica, como bien dice Ariel. Entonces, no es cierto, y coincido plenamente con Ariel, es falso que haya en Colombia presencia territorial o control territorial de agentes armados de las mafias mexicanas. Lo que hay son emisarios, y eso además se puede rastrear muy fácilmente con los ingresos por Migración Colombia de los aeropuertos de Cali, de los aeropuertos de Medellín, de ciudadanos mexicanos, que les aseguro no todos vienen de turismo, aunque obviamente esas ciudades tienen mucho que ofrecer en ese sentido. Señor Villamizar, ¿cómo se le está haciendo el trazado o el seguimiento al dinero de estas estructuras? Es decir, siempre se piensa combatir, o siempre pues la gente se imagina de combatir en el campo, en terreno, pero ¿cómo se está haciendo la trazabilidad de las finanzas pues para poder desarticular estas estructuras? Esa es una muy buena pregunta. Mire, Colombia cuenta con una agencia de inteligencia llamada la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda. Muchos colombianos desconocen la existencia de esta agencia. Colombia tiene, digamos, capacidades muy robustas de inteligencia en el plano operativo. La DIPOL de la policía, la inteligencia militar ha demostrado su capacidad, por ejemplo, para ubicar cabecillas, darlos de baja, para organizar operaciones militares contra estructuras armadas. Pero Colombia tiene una capacidad muy robusta y una cooperación muy fluida con los Estados Unidos, con la DEA, con las otras agencias federales de los Estados Unidos, y la UIA juega un papel muy importante, muy silencioso en este sentido. Ahora, que eso falta fortalecerlo, sin duda, yo creo que falta fortalecerlo, pero no tanto desde el ámbito de la inteligencia, que sin duda también se puede mejorar, sino sobre todo desde el punto de vista de la judicialización. Nuestra justicia
sigue siendo supremamente débil a la hora de atacar las finanzas de estas estructuras, y yo creo que es una herramienta fundamental para la lucha que, como bien usted señala, no se puede centrar solamente en el campo militar o en el campo de las operaciones en el terreno, sino también en la persecución de estos capitales y de toda la estructura de lavado de activos que se deriva de ella, que en Colombia, pues como todos sabemos, es absolutamente gigantesca. Doctor Villamizar, y yo voy a retomar un planteamiento que había hecho Ariel a manera de pregunta, pero es que de verdad me quedó sonando. Ariel, consiste en esto, mire, uno diría que durante el gobierno de Santos hubo una especie de brazos caídos por parte de un sector de las fuerzas militares porque no compartía la paz de Santos, digamos, la negociación con las FARC. Entonces hubo una especie de huelga uniformada por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Pero uno no entendería esa baja operatividad con esa misma justificación en un gobierno de Duque que uno considera que es un gobierno amigo de las fuerzas militares, a diferencia del gobierno de Santos. Entonces, no sigo sin entender y me quedo dando vueltas en la cabeza, doctor Ariel Ávila, esa pregunta suya, porque habría que buscarle respuesta, habría que buscar una respuesta a la pregunta. ¿Usted qué cree que está pasando allí? Bueno, Alexander, yo le voy a dar mi hipótesis, que mucha gente, expertos en seguridad y expertas en seguridad la dice, pero nadie la dice públicamente. ¿No será que para evitar una reforma profunda al aparato militar están jugando a dejar crecer el problema para que el próximo gobierno que llegue no lo reforme? Esa es la pregunta que muchos analistas nos estamos haciendo en este momento. Pero eso que usted está diciendo es muy delicado, porque quiere decir que entonces o sea, mejor dicho, ¿cuáles son los fundamentos para decir algo así, Ariel? Porque decir, oiga, este gobierno intencionalmente está dejando que el enano se crezca, que tengamos un problema de seguridad muy delicado como el que estamos empezando a ver, para que en un próximo gobierno no los puedan reformar. O sea, eso, ¿con base en qué se puede afirmar algo así? Nosotros, en todo el recorrido que hicimos para hacer nuestro informe de lo del año pasado, en todos notamos una baja operatividad de las fuerzas militares. En todos encontramos el argumento de la seguridad jurídica, de la división, de la baja de moral. Y también en todos encontramos versiones que nos indicaban que aquí podían estar jugando políticamente, pero no el gobierno Duque, es las fuerzas militares, a que no lo reformen. Por ejemplo, si esto fuera un posconflicto más o menos normal, como los otros 50 que ha pasado en el mundo, uno tendría que haber creado una policía rural, no la DICAR que hay ahorita. Eso es lo normal, aquí no, porque las fuerzas militares dicen, no, ese tema es nuestro, y uno les dice, pero ustedes no tienen funciones de policía judicial, entonces, ¿cómo hacemos? Ese tipo de reformas que son necesarias en cualquier posconflicto se debieron hacer. Yo aquí estoy lanzando una hipótesis, entre otras que estoy diciendo, no estoy asegurando, pero nosotros encontramos versiones en territorio que nos indicaban esa hipótesis que dije, Camila. Pero muy delicado, doctor Villamizar, ¿usted qué opina de esa hipótesis que plantea Ariel sobre que esto es intencionalmente, que los que están de brazos cruzados, las fuerzas militares, no haciendo nada con la violencia en los territorios, vaticinando que puede llegar un gobierno que tal vez quiera hacer unas reformas en el futuro al ejército? No, yo creo que hay que diferenciar dos cosas muy claras. Una, la que menciona Ariel, que es una verdad fáctica que se puede verificar, es la baja operación, la merma en la operatividad de la fuerza pública en todo el territorio, que eso tiene y puede tener varias explicaciones. Una de ellas, pues obviamente, es la desaparición de la estructura armada de las FARC. O sea, es obvio, es absolutamente lógico y obvio que al desaparecer el principal adversario y principal enemigo armado, pues haya un cambio, una recomposición de las operaciones militares en el territorio. Primero. Segundo, ya mencioné que desde mucho tiempo atrás, por lo menos calculo yo desde el 2015, ha venido reduciéndose significativamente tanto el pie de fuerza como el presupuesto de la fuerza pública en Colombia, de manera equivocada en mi opinión, repito, como una explicación o como una equivocada interpretación del dividendo de paz, y también hablé de una deficiencia en el liderazgo civil en el Ministerio de Defensa desde la salida de Juan Carlos Pinzón del Ministerio de Defensa, y le pongo ese hito concreto. Ahora, me parece gravísimo y me parece muy arriesgado
de parte de Ariel lanzar esa hipótesis sin tener mayor evidencia al respecto. Yo bajo ningún punto de vista comparto ni creo que haya una decisión consciente, ni mucho menos generalizada. Yo no sé, todo es posible que Ariel haya hablado o alguien del equipo de Ariel hayan hablado con algún comandante en particular en algún batallón de Colombia y que esa persona a título personal haya mencionado esa posibilidad. Pero de ahí a saltar, a plantear eso como una hipótesis de la explicación, me parece gravísimo, me parece muy delicado. Y yo creo, y conociendo el talante de la fuerza pública en Colombia, y yo he trabajado desde el año 99 directamente con la fuerza pública en diferentes instancias, puedo asegurarle, Camila, que eso no es cierto y que jamás ellos harían una especie de huelga o de operación tortuga, y mucho menos con la expectativa de frenar un proceso de reforma que yo creo que la misma fuerza pública, la misma policía, el mismo ejército ven con buenos ojos y ven como necesario. Pero entonces usted lo Camila, que dice, permítame Ariel, ya le doy la palabra, pero entonces lo que dice usted, doctor Villamizar, es que lo que está pasando con las fuerzas militares, más que obedecer a lo que dice Ariel, a esa hipótesis de que se están cruzando de brazos para que no lo reformen en el futuro, se debe a una baja del presupuesto. O sea, usted dice que acá el problema es de plata. Pues en parte, yo estoy dando varias razones, Camila, y eso se pueden verificar. Digamos, la disminución del pie de fuerza se puede verificar, eso son datos públicos. La disminución del presupuesto, especialmente en el presupuesto para operaciones, también se puede verificar en las cifras del Ministerio de Hacienda. Digamos, la fatiga, y ahí sí esto sí es más mi hipótesis, un poco también de mi experiencia, así como la tiene Ariel, de hablar con los militares, de hablar con las personas que adelantan las operaciones, la fatiga normal de muchos años de conflicto y la expectativa de una nueva perspectiva de paz en Colombia también. Yo también creo, como dice Ariel, que hay algo también hubo algo de molestia en algunos sectores de la fuerza pública con algunos aspectos de la negociación. Lamentablemente se generó una división fuerte al interior del ejército en las épocas del proceso de paz en La Habana, eso lo sabemos todos, y que se ha venido poco a poco recomponiendo recientemente, pero no se ha recompuesto del todo. Igualmente, yo creo que hubo problemas serios de liderazgo en la policía, que yo creo sinceramente que con la llegada del general Vargas se van a mejorar y se van a solucionar en buena medida con el liderazgo que él le imprime y que le va a poner su sello al tema de la policía. Pero hay temas objetivos fundamentales que hay que resolver. Yo creo que hay que mejorar el presupuesto de la fuerza pública, creo que hay que mejorar y aumentar el pie de fuerza nuevamente como se tuvo, de que llegamos a tener casi 200.000 efectivos en la policía y hoy tenemos cerca de 160.000, y yo creo que hay que recomponer y mejorar sustancialmente el liderazgo civil en el Ministerio de Defensa. Pero entonces, para cerrar, Ariel, que ya nos quedan 3 minuticos, dígame qué es lo que usted quería afirmar en estos momentos sobre esta discusión que estamos teniendo. Camila, solo 2 cosas. Lo primero es que la baja operatividad es una cosa que se ve en todo el país. Entonces, explicar esto a partir de la seguridad jurídica de unos coroneles o unos generales no es lógico. La hipótesis que yo estoy lanzando es una hipótesis, pero si las fuerzas militares siguen en esta tónica como están, encerrados en los batallones y en los cuarteles, no sé cuál va a ser el país que vamos a encontrar a final de año. Lo otro, el tema del presupuesto que decía Andrés Villamizar, eso son más impuestos. Nosotros crecimos como locos, 98, 99, 2000, y toda esa gente se está pensionando. Y hay plata para pagar pensión, pero no para reponerlos. Hoy día, un nuevo impuesto a la guerra, ¿quién va a pagar un nuevo impuesto a la guerra? ¿Quién se va a someter a eso? El tema de la reducción del pie de fuerza, lo más grave no se vive en el ejército, porque ahí hay cómo reponer. Lo más grave se vive en la policía y sobre todo en las ciudades, donde hay mucha gente que está pidiendo la pensión. Entonces no tenemos plata, o pagamos pensión o reponemos la gente, pero las dos no la podemos hacer. Aquí hay unos temas muy delicados que yo siento que al país se le han ocultado. Al país se le han ocultado estos problemas presupuestales. Se sabía que esto iba a llegar desde el año 98, 99, cuando creamos la figura de cabos terceros, por ejemplo, sabía que esto se iba a llegar y hemos llegado a un límite. Así que cuando uno dice, no, incrementemos el pie de fuerza militar, ¿de dónde? No hay cómo, es que hay de centenares de policías piden al mes la pensión. ¿Y de dónde? Salen muy jóvenes, o sea, vamos a tener que pagarle la pensión por 30 años. Entonces, ¿cómo vamos a reponer la plata? O sea, esto es un tema, lo de plata es un tema muy de fondo y muy delicado. No sé cómo va a ser el próximo gobierno, además. Porque todas las ciudades piden policía, ¿no? Todo el mundo pide policía y más policía, y no hay cómo reponerlos.
Pues es muy delicada la situación de seguridad, sobre todo lo que plantean ustedes dos desde orillas distintas, pero la hipótesis que usted nos deja, Ariel, pues obviamente genera pues mucho susto, pero dice el doctor Villamizar que no sería responsable creer en esa hipótesis si no se tienen las pruebas pertinentes para acusar a las fuerzas militares de que están cruzándose de brazos para que no las vayan a reformar en el próximo gobierno y dejando crecer el problema, viendo nosotros masacres y el recrudecimiento de la violencia de manera absoluta. A los dos, mil gracias, tanto Ariel Ávila, mil gracias por estar aquí con nosotros, doctor Andrés Villamizar, también gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue en un tema que es bastante extenso y que nos dará mucho que debatir durante todo este año. Gracias por habernos acompañado. Yo los dejo con Meridiano Blue, que ya viene con mucha información aquí en Blue Radio. Esta noche